Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cuando tenía 12 años, mi padre me sentó en la mesa de la cocina y me explicó que su hermano mayor, Lance, había muerto en un terrible accidente. Lance había estado cuidando de mi abuela, y ahora que él ya no estaba, ella era nuestra responsabilidad. Teníamos que mudarnos de inmediato. Sabía que debería haberme sentido triste por la pérdida de mi padre, pero lo único en lo que podía pensar era en cómo me obligaban a dejar mi escuela y a mis amigos por una miserable anciana que nunca había conocido. No era justo. No hablé con mis padres durante todo el viaje a nuestro nuevo hogar, pero ellos parecieron extrañamente aliviados por eso. Mi padre condujo en un silencio tenso, mi madre se agarraba a la frente y miraba por la ventana las ráfagas de hojas y los cielos sombríos de nuestro nuevo hogar en el medio oeste. La casa donde el tío Lance vivía con la abuela era una granja de 2 pisos del siglo XIX, rodeada por una valla de piedra y árboles de madera de cerezo. Me sentí, a regañadientes, impresionada por los altos techos con molduras, los muebles antiguos y el encanto aristocrático del lugar. Vivir aquí, pensé, sería como vivir en un museo. Al principio tenía miedo de tocar cualquier cosa, pero pronto me encontré probando los sillones de cuero con alas, buscando entre los estantes llenos de libros viejos con títulos extraños y explorando el segundo piso. Me había olvidado por completo de la mudanza, de mis amigos e incluso de la anciana de la que supuestamente habíamos venido a cuidar, hasta que me detuve frente a la primera puerta cerrada que había encontrado en la casa. Juro que oí una respiración al otro lado. Un instinto me hizo retroceder en silencio por el pasillo y regresar a la sala de estar donde mis padres estaban sentados, agotados, sobre un montón de cajas. Esa puerta cerrada al final del pasillo, ¿es la habitación de la abuela?, me aventuré a preguntar. Cariño, respondió mi madre, poniéndose pálida, tú no entraste ahí, ¿verdad? No, solo estaba curioseando. Mientras estaba de pie, retorciendo mi pie sobre la enorme alfombra oriental, mi padre se arrodilló frente a mí. Es muy importante que nunca entres a la habitación de la abuela sin permiso. No importa lo que oigas o creas ver, esa puerta permanece cerrada. ¿Entiendes?, me advirtió. Entiendo, murmuré. Pero no veo por qué tanto problema, ustedes están actuando raro. Tu padre solo está cansado, cariño, suspiró mi madre. ¿Por qué no eliges una habitación y desempacas mientras preparamos la cena, Así fue como terminamos sentados alrededor de una mesa de comedor de nogal negro, bajo el resplandor de lámparas de vitrales, comiendo macarrones con queso en tazones de plástico. Era casi medianoche cuando terminamos. Mi padre bostezó mientras lavaba los platos, y luego sonó el timbre. «Oh, Dios», susurró mi madre. ¿Ya está empezando? Quédense aquí, mi padre se apresuró a la puerta, asomándose por el pasillo. Observé a la figura sombría, a mi padre y luego un estuche de entrega de comida negro, que luego regresó a la camioneta que había dejado encendida. Luego mi padre subió corriendo el estuche a toda prisa, como si le quemara, con una expresión de disgusto en su rostro. Mi madre y yo escuchamos en silencio los crujidos de los pasos, el tintineo de las llaves y el gemido de una puerta que se abría. Mi padre regresó abajo unos minutos más tarde, con un aspecto agotado. Dejó el estuche negro en el porche, se lavó las manos y la cara varias veces en el fregadero de la cocina y anunció que se iba a la cama. No lo sabía en ese momento, pero esa sería nuestra rutina nocturna de ahí en adelante. No es que no tuviera curiosidad por la abuela que nunca había conocido, era solo que tenía demasiadas otras cosas en mi mente, una nueva escuela, nuevos amigos, una nueva ciudad por explorar. Si la gruesa puerta de madera al final del pasillo tenía que permanecer cerrada por la seguridad de todos, como dijo mi padre, me parecía bien. No afectaba mi vida en absoluto. O eso pensé. Llevábamos solo unas pocas noches en nuestro nuevo hogar cuando empezamos a oír ruidos en las paredes. Aunque la casa estaba impecablemente limpia y bien cuidada, no era sorprendente que un lugar tan antiguo albergara algo de fauna salvaje.
Al principio me asustaba, ese ruido de forcejeo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me quedaba despierta, mis ojos escaneando el papel pintado con patrones, preguntándome si las criaturas del otro lado finalmente estaban a punto de abrirse camino a través de la pared. Mi padre intentó con trampas y veneno, pero nada funcionó. Con el tiempo, simplemente nos acostumbramos. Por eso me pregunto si fue el silencio lo que me despertó esa noche, o el peso cálido que sentí en mi pecho. Y mis ojos se abrieron de golpe y vi otros 3 pares de ojos mirándome. Estaba demasiado asustada para moverme, casi demasiado asustada para respirar. Podía sentir las horribles colas retorcidas de las ratas y oler su pelaje fétido. Y, aún peor, podía entender sus chillidos. ¿Por qué no abres la puerta, cariño? La abuela te está esperando. Grité. Las ratas se dispersaron cuando las luces se encendieron y mis padres corrieron a mi habitación. Parecieron aliviados de que solo hubieran sido ratas. Los invasores se fueron después de eso, y pronto logré convencerme de que había soñado todo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las señales se volvieron más difíciles de ignorar. Si dejaba un bolígrafo sobre mi tarea mientras iba a buscar un vaso de agua, al regresar encontraba a Ben a subir garabateado en la página. Si me miraba al espejo mientras me cepillaba los dientes, a veces mi reflejo dejaba de cepillarse y gesticulaba con entusiasmo hacia la puerta al final del pasillo, con una sonrisa espantosamente blanca en la cara. De la habitación al final del pasillo salían olores y sonidos extraños. Si tenía hambre, olía a galletas horneándose o a carne asada. Si estaba pensando en un chico que me gustaba de la escuela, oía su voz justo al otro lado de la puerta. Estos mensajes, o lo que fueran, también afectaban a mi madre y a mi padre. Por primera vez, el dinero no parecía ser un problema para nuestra familia y mi madre se sumergió de lleno en las compras en línea, proyectos de bricolaje y cualquier otra cosa que tuviera que hacer para olvidarse de nuestra extraña situación. Mi padre, por otro lado, se mantenía alejado de la casa tanto como era posible. Llegaba a casa justo antes de la entrega de medianoche, e incluso entonces, solía tener aliento a alcohol. Una noche, ni siquiera regresó. Din don. Mi madre y yo nos miramos, y luego a la puerta. Era medianoche, mi padre no habría tocado el timbre. Din don, din don. Mi madre sacó un cigarrillo. ¿Desde cuándo fumas?, pregunté. Se dirigió hacia la puerta. Será mejor que atiendas eso. Pero yo, empecé. Todos tienen que aprender a cuidar de ella eventualmente. Mi madre me ahuyentó con una nube de humo. Será tu responsabilidad después de que estemos muertos. Tragué saliva y abrí la puerta. El rostro del hombre afuera estaba escondido en la sombra. Una gabardina cubría su cuerpo, aunque era verano. Cuando me extendió el estuche de entrega negro, la luz de la cocina hizo que su sonrisa brillara como la hoja de un cuchillo. En el momento en que lo tomé, se había ido. Simplemente haz lo que hace tu padre. Mi madre trató de no mirarme mientras hablaba. Saca la cena del paquete y déjala junto a la cama. No mires lo que hay dentro. Con suerte, estará dormida. Si no lo está, no interactúes con ella. No hagas ni digas nada en absoluto. Simplemente deja la bandeja, cierra la puerta y vuelve a bajar. ¿Entendido? Con el paquete en la mano, me dirigí a la puerta al final del pasillo. Luego recordé, ¿cómo se suponía que iba a abrirla? La perilla, como las demás de la casa, tenía la forma de una cabeza de león. La alcancé y me estremecí al sentir algo afilado clavándose en mi palma. ¿La perilla me había mordido? Un chorrito de sangre corrió por el pomo del latón. Pero oí que el cerrojo se soltaba. Respiré hondo y me deslicé dentro. Arthur, una voz sabia llamó el nombre de mi padre. ¿Eres tú? Esperaba algo de un asilo de ancianos, orinales, máquinas que emiten pitidos, el hedor a desinfectante. Pero esta habitación era idéntica a cualquier otra en la casa, las mismas estanterías talladas, alfombras adornadas, lámparas de cristal de colores y un sillón acogedor donde una anciana esperaba expectante. Esta debe ser la abuela. Ella parpadeó como si estuviera sorprendida de verme. Forcé una sonrisa y abrí el estuche de entrega.
Dentro había una bandeja cubierta por una tapa de acero inoxidable. Tal como mi madre me había indicado, la saqué sin mirar dentro y la coloqué en la mesita de noche junto a la abuela. Oh, la abuela ladeó la cabeza. Debe ser la hija de Artur. Es maravilloso conocerte por fin. ¿No te quedas a tomar una taza de té? Me siento tan sola aquí arriba y sería tan agradable oír una voz nueva por una vez. Mi sonrisa se convirtió en una mueca, pero seguí las órdenes de mi madre. Salí de la habitación con el estuche en la mano y dejé que la puerta se cerrara de golpe detrás de mí. Mi corazón estaba lleno de dudas mientras bajaba las escaleras. ¿Por qué diablos mis padres habían encerrado a esta dulce anciana? Era la viva imagen de la abuela que siempre había imaginado, pero que nunca había conocido. Una con gafas de aro de oro y un moño blanco y una sonrisa pícara, que vestía vestidos de cuadros azules y me enseñaba a hacer jardinería, a tejer y a hornear galletas. Me dije a mí misma que algo me debía de estar perdiendo. Tal vez la abuela Withering tenía un sistema inmunológico debilitado, demencia o alguna otra condición que significara que tenía que quedarse adentro. Pero, aún así, mientras bajaba las escaleras, la puerta principal se abrió de golpe. Mi padre vio el estuche negro en mis manos y una expresión de horror cruzó su rostro pálido y sudoroso. «No la dejaste», bramó a mi madre, que seguía fumando y mirando por la ventana a la noche. Ella agitó su mano. «Cariño». Mi padre se tambaleó hacia adelante y me envolvió en un abrazo de oso. Olía a vodka martini. «Lo siento mucho, pero tengo que preguntar, ¿hablaste con la abuela? ¿Tomaste algo que ella te dio?» «No», murmuré. «Eso es bueno», susurró mi padre para sí mismo. «Lo hiciste genial, cariño, pero tienes que recordar que no puedes confiar en nada de lo que la abuela diga o te dé, por la seguridad de todos». «Entiendo». Pero a medida que pasaba el tiempo, no estaba segura de si lo hacía. La abuela parecía estar bien. Si acaso, eran mis padres los que no estaban bien de la cabeza. Mi madre me ignoraba, mi padre casi nunca estaba en casa. Las noches en que llegaba tarde, yo me encargaba de llevarle las comidas a la abuela. Pronto, el repartidor me saludaba con una mirada de triste reconocimiento y ya no me estremecía al ver que la gota de sangre era necesaria para abrir la puerta. Encontré formas de aprender sobre la abuela sin ir explícitamente en contra de las instrucciones de mis padres. Escuchaba en la puerta, por ejemplo. Cuando la abuela comía lo que fuera que estuviera debajo de la tapa metálica, lo hacía con entusiasmo. Era como escuchar a una manada de hienas desgarrando un cadáver. A veces cantaba o tocaba música o me llamaba con una voz triste y cantarina. Al final, por supuesto, me derrumbé. Como supongo que lo hizo mi padre, y mi tío Lance, y cada miembro de mi familia desde hace quién sabe cuántas generaciones. Era un sábado lluvioso y miserable. Mis nuevos amigos me habían prometido invitarme a salir ese fin de semana, pero ninguno de ellos se molestó en llamar. Pasé el día deambulando por las habitaciones vacías como un fantasma hasta que una rabia candente comenzó a hervir en mi pecho. Ya era suficiente. Abrí la puerta de la habitación de la abuela. «Oh, ¿de vuelta tan pronto?», me preguntó. «Pondré la tetera. Toma asiento, cariño». Así lo hizo, usando una pequeña placa eléctrica escondida en una estantería. Me senté en un sillón, con el cerebro lleno de preguntas. ¿Dónde dormía la abuela? ¿Dónde iba al baño? ¿Qué hacía todo el día aquí arriba? Sin embargo, ninguno de esos eran temas de conversación muy educados, y me sentí aliviada cuando la abuela me puso una taza de té humeante y me preguntó qué me pasaba. Dudé. Esta era mi última oportunidad para mantener la promesa que le había hecho a mis padres al no hablar con la abuela. Pero estaba harta de las promesas y los secretos, harta de este aburrido pueblo del Medio Oeste, mis estúpidos compañeros de clase, toda mi tonta vida. Que venga lo que sea. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Todo, respondí. Todo está mal. El cielo no se cayó. La abuela no me atacó de repente por hablar. Todo siguió igual que antes. Mi abuela me observó por encima de sus gafas mientras tomaba un gran sorbo de té. Hice lo mismo. Sabía a hierbas y puro alivio. Y antes de darme cuenta,
estaba describiendo cuánto había perdido al mudarme aquí, el extraño comportamiento de mis padres, mis luchas para encajar en la escuela y otras cosas más privadas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, que ahora estaba tan lejos. Cuanto más bebía, más hablaba. La abuela hacía preguntas para dirigir la conversación aquí o allá, pero sobre todo hacía algo que nadie había hecho por mí en lo que parecían años, simplemente escuchaba. No creo que me detuviera hasta que literalmente me quedé sin palabras y el sol fuera de la ventana de la abuela estaba a punto de ponerse. Creo que será mejor que me vaya. Me puse de pie. Claro, la abuela entiende. Fue una conversación tan agradable. Espero que vengas a visitarme pronto. Cerré la puerta lo más silenciosamente que pude. Estaba tan preocupada por ser descubierta que no me di cuenta de la cuerda que me había traído conmigo cuando me levanté de la silla de la abuela. Me guió de regreso por debajo de la puerta y tan pronto como crucé el umbral, se desprendió de mi falda con voluntad propia. Por supuesto, eso no lo sabría hasta más tarde. Todavía estaba tratando de escabullirme de regreso abajo cuando la voz de mi padre resonó desde mi propia habitación. Aparentemente me había estado buscando. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó mi padre. Nada. Sé dónde has estado, cariño, y me temo que no te estás tomando esto en serio. Sé cómo se ve, pero soy tu padre. Tienes que confiar en mí. ¿Confiar en ti?, espeté. Ya ni siquiera te conozco. Me arrepentí de las palabras en el momento en que las dije, pero ya no había vuelta atrás. Mi padre bajó la cabeza. Esto es por tu propio bien. Mi padre se detuvo al salir de mi habitación. Puede que me odies ahora, pero al menos estarás cerca para agradecerme más tarde. Estás castigada por el resto del mes. De la casa a la escuela y eso es todo. Nada de amigos, nada de juegos y no más visitas a la abuela. No podría haber llegado en un peor momento. Esa misma noche, uno de mis compañeros de clase llamó para invitarme a una fiesta en la piscina el próximo fin de semana. Obviamente iba a ser el gran evento del año y todos estarían allí, excepto yo. Recorrí irritada de una habitación a otra sin nada para aliviar el aburrimiento y el enojo. Poco sabía yo que la cuerda de la abuela estaba tejiendo su propia historia. Me desperté esa noche y sentí que algo tiraba de mis sábanas. Me levanté nerviosamente, recelosa de las ratas. Era un muñeco, un objeto sucio de un solo ojo con una grabadora dentro, del que me había olvidado. El muñeco me miró con su único ojo de plástico y abrió la boca para reproducir una nueva grabación. Has sido tan amable conmigo, cariño. ¿Por qué no vienes a dejar que la abuela salga un poco de la habitación? Mientras me sentaba, el muñeco se subió a mi cama y se acercó a mí. En su cuenca vacía, pude ver que estaba llena de hilo. El extremo del cordón salía por la puerta. Si salimos juntas, la abuela puede hacer que tu papi entre en razón. Entonces te dejará ir a la fiesta en la piscina. ¿No sería divertido? Podría haber sonado genial si no viniera de una grabación distorsionada en la boca de un muñeco animado. Miré frenéticamente a mi alrededor en busca de algo para cortar el hilo. Mis ojos se posaron en unas tijeras en mi mesita de noche. Mientras el muñeco trepaba hacia mi cara, agarré las tijeras y corté su cordón. El muñeco cayó sin vida debajo de mi cama, pero la cuerda de la abuela aún no había terminado. Después de enrollarse, se deslizó de regreso dentro del muñeco, luego se enroscó alrededor de las tijeras, sacándolas de mis manos y atándolas al muñeco. Ahora la sostenía como un cuchillo de carnicero. Pataleé al muñeco para alejarlo, pero como una horrible araña de plástico, se subió de nuevo encima de mí. La hoja se detuvo a 1 pulgada de mis ojos mientras una voz infantil emitía un ultimátum: si dejas salir a la abuela, puedes quedarte con tus ojos. Con el muñeco fuertemente sujeto a mi cabeza, abrí la puerta de mi habitación. El pasillo se había transformado en un túnel de hilo, como la madriguera de una araña de tela de embudo. El único camino abierto conducía directamente a la última puerta del pasillo. Pensé en la mirada distante de mi madre, en la bebida de mi padre y en su obsesión por quedarse fuera de casa, y en que mis padres habían estado lidiando con cosas como esta desde que nos mudamos, ocultándomelo para que no tuviera que soportar los horrores que la abuela estaba tejiendo a nuestro alrededor. Apenas sentí el pinchazo de la perilla al entrar. «Hola, querida», sonrió la abuela. «¿Puedes quitarme esta cosa, por favor?», rogué.
Me temo que no, cariño. Está ahí para ayudarte a hacer lo correcto. El hilo que animaba al muñeco, noté ahora, estaba enrollado alrededor del dedo de la abuela. Ahora, sostendrás la puerta abierta para la abuela, ¿verdad? Sentí que mi garganta se secaba. Di un paso atrás, lista para dejar pasar a la abuela. Detente, mi padre, en pijama, luchó contra la telaraña de hilo. La abuela se detuvo. Y al hacerlo, noté que el muñeco ya no se movía. El hilo solo tenía poder fuera de la habitación de la abuela. Aquí dentro, al parecer, la anciana estaba indefensa. Arranqué el horrible muñeco de mi cabeza y lo tiré al suelo, donde yacía como un juguete inútil. Mientras salía corriendo de la habitación de la abuela y cerraba la puerta de golpe, oí un aullido monstruoso desde el otro lado. Sabía que iba a trabajar en ti, jadeó mi padre. Pero solo puede hacernos daño con lo que le damos o lo que tomamos de esa habitación. Ahí dentro, es impotente. Puede meterse con nuestros sentidos y manipular nuestros deseos, pero no puede lastimarnos, no mientras la cuidemos y la mantengamos en esa habitación. ¿Quién es ella?, pregunté. ¿Qué es ella? Mi padre sonrió, amargamente. Cada familia tiene al menos un secreto. Ella es el nuestro. El tío Lance no tuvo un accidente, ¿verdad? No, suspiró mi padre. No lo tuvo. Arthur, advirtió mi madre. Ya ha pasado por suficiente con esta pesadilla. Un poco más no le hará daño. Mi padre me llevó escaleras abajo y abrió una carpeta protegida con contraseña en su computadora. Los archivos eran grabaciones de una cámara de seguridad fija en la puerta al final del pasillo que nunca antes había notado. Finalmente entendí cómo mi padre sabía que había visitado a la abuela. El archivo en el que mi padre hizo clic se titulaba Nunca lo olvides, Abby. Tu tío Lance tuvo un derrame cerebral. Tu tía June, su esposa, trató de encargarse de la alimentación ella misma. No sabía que la protección contra esa cosa solo se extiende a nuestra línea de sangre. Cualquiera que entre allí. No necesitó decir más. Pude verlo en el metraje granulado en blanco y negro en la pantalla. Mi tía June goteando unas gotas de la sangre de su marido en el pomo de la puerta para activarlo, cruzando el umbral con un estuche negro en la mano, cayendo mientras sus pies eran arrastrados, retorciéndose de agonía, arañando el suelo mientras sus propias entrañas se esparcían a su alrededor, con las expresiones de un ser vivo siendo comido desde los pies. Su último acto fue cerrar la puerta de golpe, atrapándose dentro con la abuela. La tía June se había sacrificado para mantener a la cosa sellada por un día más, el tiempo suficiente para que llegáramos y cumpliéramos con nuestro deber como cuidadores. Han pasado más de 10 años desde ese día en que aprendí la verdad y me hice cargo como cuidadora. Desde entonces, mis padres se han divorciado y el estrés y el miedo han llevado a mi padre a una tumba temprana. Aún así, no me puedo quejar. Me he acostumbrado a las horribles ilusiones y a los sucesos antinaturales. A diferencia de todos los demás que conozco, puedo contar con un saldo estable en mi cuenta bancaria y nunca tendré que trabajar para ganarme la vida. Aún así, cuando camino por la ciudad con un frío nítido en el aire, miro la bonita fachada de tantas casas y me pregunto qué secretos podrían estar guardando. Me pregunto cuántas personas con las que me cruzo van por la vida bajo presión, sabiendo que tienen que estar en casa para una entrega a medianoche.